¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para vengar una ofensa? Algunos han arrasado imperios, ejecutado miles y manchado la historia con sangre solo por ese deseo implacable de devolver el golpe. Hoy te llevaremos a un viaje a través de 5 venganzas tan extremas que cambiaron para siempre el destino de naciones y clanes enteros. Bienvenidos a Viajando en el Tiempo, donde desenterramos las historias más intensas del pasado. En este episodio, conocerás cómo el terror de Gengis Khan dejó una cicatriz imborrable en Asia Central, cómo una traición en las frías tierras de Escocia convirtió la hospitalidad en un baño de sangre, y hasta qué punto Roma decidió borrar a Cartago del mapa con una brutalidad sin igual. También te contaremos sobre un macabro evento que selló el destino de Suecia y una rebelión en India que desafió al mismísimo Imperio Británico. Así que abróchate el cinturón, porque estás a punto de descubrir cómo la venganza ha sido un motor capaz de cambiar el curso de la historia. Vamos con la primera. La despiadada represalia de Gengis Khan contra el Imperio Khwarezm. ¿Cómo una ofensa se convirtió en la ruina de todo un imperio? A comienzos del siglo XIII, Gengis Khan era un nombre que resonaba con miedo y admiración desde las estepas de Mongolia hasta las fronteras de China. El líder de los mongoles no era simplemente un guerrero, era un conquistador visionario, capaz de unir tribus nómadas bajo un imperio que amenazaba con engullir Asia entera. Mientras tanto, el Imperio Khwarezm, una civilización próspera y poderosa en Asia Central, se alzaba orgulloso en las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. Gobernado por el sultán Ala ad-Din Muhammad, era una potencia que controlaba vastas riquezas y ejercía un dominio estratégico sobre el comercio de la ruta de la seda. Todo cambió en un fatídico año. Gengis Khan, deseando establecer relaciones comerciales con el Imperio Khwarezm, envió una caravana cargada de mercancías y embajadores de paz. Pero en lugar de recibir un trato diplomático, la caravana fue atacada y saqueada por un gobernador khwarezmí que no confiaba en las intenciones de los mongoles. Como si eso no fuera suficiente, Gengis Khan, aún aferrado a la esperanza de evitar la guerra, envió 3 emisarios a negociar y exigir justicia. La respuesta del sultán fue brutal. Uno de los emisarios fue ejecutado, y los otros 2 fueron humillados y enviados de regreso. Aquella afrenta encendió una llama de furia en Gengis Khan, que no se apagaría hasta que el Imperio Khwarezm estuviera reducido a cenizas. Lo que siguió fue una campaña de venganza como pocas en la historia. Los ejércitos mongoles avanzaron como un huracán, destruyendo ciudad tras ciudad con una ferocidad que dejó a Asia Central temblando. Bukhara, Samarcanda, Urgench. Cada una de estas metrópolis fue saqueada, sus habitantes masacrados o vendidos como esclavos. Ningún refugio era seguro, y Gengis Khan ordenó ejecuciones masivas para asegurarse de que no quedara rastro de resistencia. Los relatos hablan de ríos teñidos de rojo y de campos sembrados de huesos. La maquinaria de la guerra mongola no solo buscaba conquista, sino un castigo ejemplar. El Imperio Khwarezm, que había florecido durante generaciones, se desmoronó en cuestión de pocos años. Fue una destrucción tan absoluta que la región nunca volvió a recuperar su antigua gloria. Los supervivientes de aquella era contaban la historia como una advertencia, un recordatorio de que traicionar a Gengis Khan significaba atraer la ira de un poder implacable. Así, la venganza de Gengis Khan no solo marcó el fin de un imperio, fue una declaración al mundo. Los mongoles habían llegado, y cualquiera que los desafiara enfrentaría un destino similar. ¿Pero podría una traición superar incluso esta furia implacable? La tragedia de Glencoe lo demuestra, una traición donde la hospitalidad fue pagada con sangre. A finales del siglo XVII, Escocia era un hervidero de tensiones políticas. Guillermo III, el nuevo rey de Inglaterra y Escocia, había tomado el trono tras la Revolución Gloriosa. Pero no todos los clanes escoceses apoyaban su reinado, especialmente los MacDonald de Glencoe, un clan leal a los jacobitas que apoyaban al depuesto rey católico Jacobo II. Para estabilizar su poder, Guillermo III exigió que todos los clanes firmaran un juramento de lealtad, y aunque los MacDonald finalmente lo hicieron, llegaron unos días tarde. Ese pequeño retraso,
en un ambiente tan cargado de desconfianza, fue suficiente para sellar su destino. Lo que vino después es una de las traiciones más amargas de la historia escocesa. A principios de febrero de 1692, un destacamento de soldados del clan Campbell llegó al valle de Glencoe y se hospedó con los MacDonald, siguiendo la antigua tradición de la hospitalidad de las Highlands. Durante 12 días, los Campbell compartieron comida y bebida con sus anfitriones, disimulando cualquier rastro de hostilidad. Pero bajo aquella fachada de amistad, un plan siniestro se estaba gestando. Una orden secreta del gobierno británico había llegado, exigiendo que los MacDonald fueran exterminados. En la madrugada del 13 de febrero, los Campbell atacaron. Bajo el manto de la nieve y el silencio de la noche, asesinaron a 38 hombres, mujeres y niños, que lograron escapar de las balas, y las espadas se enfrentaron a una muerte lenta y cruel, pues el invierno implacable de las Highlands no tuvo piedad. Familias enteras murieron de frío en las montañas, huyendo de una traición que no podían comprender. La masacre de Glencoe dejó una cicatriz profunda en la memoria de Escocia. Se convirtió en un símbolo de la brutalidad del gobierno inglés y de la traición entre clanes, alimentando un odio que resonaría durante generaciones. Los MacDonald nunca olvidaron la traición de los Campbell, y la masacre se convirtió en una leyenda oscura, recordada con ira y luto. Pero ¿qué pasa cuando la venganza no destruye un solo clan, sino toda una civilización? Descubre la despiadada aniquilación de Cartago por Roma, donde un imperio fue borrado para siempre. Durante más de un siglo, Roma y Cartago se enfrentaron en una serie de conflictos épicos conocidos como las Guerras Púnicas. Dos titanes del Mediterráneo luchando por la supremacía. Roma, con su expansión imparable por la península itálica, y Cartago, una potencia comercial con una flota temida y territorios que se extendían por el norte de África. El odio entre estas dos civilizaciones se forjó en batallas feroces y pérdidas devastadoras, con figuras legendarias como Aníbal cruzando los Alpes para llevar la guerra hasta las puertas de Roma. Pero cuando llegó la Tercera Guerra Púnica, Roma ya no estaba dispuesta a correr riesgos. Los senadores romanos, instigados por Catón el Viejo, que repetía sin descanso, «Cartago delenda est», Cartago debe ser destruida, tomaron una decisión final. Escipión Emiliano, nieto adoptivo del gran Escipión el Africano, fue el encargado de ejecutar esa sentencia. La razón era simple. Mientras Cartago existiera, siempre sería una amenaza para Roma. Y así en el año 146 a.C. comenzó la última y más brutal campaña. Los romanos sitiaron Cartago durante 3 años, pero fue el asalto final el que definió la venganza. La ciudad, que alguna vez había brillado como la joya del Mediterráneo, fue arrasada hasta sus cimientos. Las legiones romanas quemaron edificios, masacraron a los defensores y capturaron a más de 50.000 sobrevivientes, que fueron vendidos como esclavos. La leyenda dice que los romanos esparcieron sal sobre los campos de Cartago para asegurarse de que nada volviera a crecer allí, un símbolo de desolación y un recordatorio de la destrucción total. Con la caída de Cartago, Roma se convirtió en la indiscutible potencia del Mediterráneo. Pero el legado de esta venganza es una advertencia eterna sobre la destrucción total de un enemigo. El fin de Cartago no solo borró una civilización, transformó el equilibrio de poder para siempre y dejó una marca indeleble en la historia. Y ahora viajemos al frío norte, donde una celebración de paz se convirtió en un espectáculo de traición sangrienta, el baño de sangre de Estocolmo. En el siglo XVI, la lucha por el control de Escandinavia alcanzó su punto más crítico. Suecia y Dinamarca, naciones vecinas unidas bajo la Unión de Kalmar, estaban en constante conflicto. Los suecos anhelaban la independencia, mientras que los monarcas daneses querían mantener su dominio. En 1520, Cristian II de Dinamarca, un rey ambicioso y despiadado, logró someter a los rebeldes suecos y se proclamó rey de Suecia. Pero, en lugar de buscar una verdadera reconciliación, planeó un acto de venganza que marcaría la historia. Cristian II organizó una ceremonia en Estocolmo para celebrar la coronación y prometer paz. Los líderes de la nobleza sueca,
agotados por años de lucha, aceptaron asistir a lo que creyeron que sería el inicio de un nuevo capítulo. Durante 3 días los invitados disfrutaron de fiestas y festines, sin sospechar que estaban caminando hacia una trampa mortal. Entonces, el ambiente festivo se transformó en horror. Las puertas de la ciudad se cerraron y en un juicio improvisado los nobles suecos fueron acusados de herejía. Las acusaciones eran una excusa para justificar lo que venía. Más de 80 líderes rebeldes, incluidos obispos y miembros de las principales familias de Suecia, fueron arrestados y ejecutados públicamente. Las cabezas rodaron por las calles empedradas y la sangre se derramó en el frío noviembre sueco, mientras los ciudadanos eran forzados a presenciar el espectáculo de la venganza. Incluso después de que los líderes fueran decapitados, sus cuerpos fueron colgados como advertencia. La matanza no se detuvo ahí. Las familias de los ejecutados también fueron perseguidas y asesinadas, desatando el terror en toda la región. El baño de sangre de Estocolmo no solo dejó una herida profunda en la sociedad sueca, fue el detonante de una furia nacional que llevó a la independencia de Suecia. El horror y la traición perpetrados por Cristian II dieron impulso a una nueva rebelión, liderada por Gustav Vasa, quien más tarde se convertiría en el fundador de la Suecia moderna. Así, este acto de venganza marcó el principio del fin del dominio danés en Suecia. Pero esto no es todo. Viajemos a la India, donde la opresión británica provocó un levantamiento brutal, hasta donde llegó la ira de un pueblo cansado de abusos. Durante más de un siglo, la Compañía Británica de las Indias Orientales gobernó India con puño de hierro, explotando sus recursos y sometiendo a la población local a una brutal opresión. Los cipayos, soldados indios al servicio de los británicos, soportaban condiciones inhumanas, salarios bajos y un profundo desprecio hacia sus tradiciones culturales y religiosas. Pero en 1857, la tensión alcanzó un punto de no retorno. El detonante fue un rumor sobre los nuevos cartuchos de rifle, engrasados con grasa de vaca y cerdo, algo ofensivo tanto para hindúes como para musulmanes. Aquello fue la chispa que encendió un incendio de rebelión. Los cipayos se alzaron en armas, atacando guarniciones británicas y tomando el control de ciudades importantes como Delhi y Kanpur. La furia contra los abusos británicos se desató en una ola de violencia, y durante los primeros meses, los rebeldes lograron victorias significativas. Los británicos, sorprendidos y superados, sufrieron humillantes derrotas mientras la insurrección se extendía por el norte de India. Pero la respuesta británica fue tan despiadada como implacable. Con una sed de venganza ardiendo en sus filas, las fuerzas británicas lanzaron una campaña de represión brutal. Aldeas enteras fueron arrasadas, miles de personas fueron ejecutadas públicamente, y los líderes de la rebelión enfrentaron castigos brutales, como ser atados a los cañones y despedazados por la pólvora. Los castigos no distinguían entre culpables e inocentes, y la venganza británica dejó un legado de terror y destrucción. A largo plazo, el levantamiento de los cipayos cambió el destino de India. Aunque los británicos sofocaron la rebelión, la brutalidad de su respuesta despertó un sentimiento nacionalista que nunca se apagaría. La administración de la India pasó directamente de la Compañía Británica al control de la corona británica, marcando el comienzo de una nueva era, pero también plantando las semillas de la independencia que vendría un siglo después. Y así hemos llegado al final de este recorrido por las venganzas más extremas de la historia. Estas venganzas fueron tan extremas que cambiaron la historia para siempre. Desde la implacable furia de Gengis Khan hasta la brutal represión británica en India, cada acto dejó cicatrices profundas y lecciones que aún resuenan en la memoria colectiva. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar nuestras notificaciones. Sigue con nosotros en Viajando en el Tiempo para más relatos que cambiaron el curso de la humanidad.